amigos y compañeros del Evangelio en el hogar. Recordad que es muy importante que aunque estemos de vacaciones, aunque estemos de fiesta, siempre a ser posible seguir. De lo contrario, si algún día no se pudiera continuar por cualquier motivo o hacer aquel día el Evangelio, es preferible la semana anterior comunicarlo para que los espíritus que tengan que asistir, bien, saben que aquel día no va a haber Evangelio por cualquier motivo. Bien, pero si podemos, no lo dejemos. Bueno, pues hoy nos toca el capítulo Lo que debe entenderse por pobres de espíritus. Sabéis que todavía estoy cogiendo algún, o dejando, mejor dicho, algún evangelio colgado, porque, bueno, para no repetirse, porque quizás es más sencillo, pero este lo encontré muy interesante porque hay una aclaración de suma importancia. Bueno, pues iniciaremos. Y como siempre empezamos por Joana de Angelis, Momentos de Salud, capítulo 8, Insatisfacción y Utopía. La insatisfacción es responsable de la presencia de muchos males y sufrimientos en el organismo social y genera desequilibrios que podían ser perfectamente evitados. Al valerse de mecanismos de evasión, la criatura humana evita asumir su propia realidad y elabora modelos ficticios de felicidad hacia los cuales transfiere sus aspiraciones, produciendo estados de inconformismo y de disgusto a los que se aferra, con lo que pierde excelentes ocasiones para conocerse y lograr la plenitud. Vemos, vamos a cortar un poquitín, que siempre nos habla de, Joanas, de conocernos, ¿vale? Muy importante. Seguimos. Tales patrones se convierten entonces en sus metas, siempre de improbable concreción, e incluso cuando consigue alcanzar los niveles próximos, debido a que sus objetivos son fantasiosos, se mantienen en el mismo estado de morbidez, de desajuste. Pequeñas características le resultan fundamentales y detalles que lo diferencian de lo que considera bello, saludable, estético y feliz adquieren gran importancia, manteniéndolo así en la condición de desdichado. De carácter rebelde y conducta perturbadora, desprecia los recursos preciosos de que dispone, pues anhela solamente lo que le gustaría ser, tener, parecer. Aguarda en ese clima de disconformidad un milagro que jamás se producirá, desde afuera hacia adentro, sin realizar el notable esfuerzo de transformación de conceptos, así como el cambio de actitud desde adentro hacia afuera. Perdonadme que me vuelva a detener. Vemos que Joana nos habla de este cambio moral desde dentro hacia afuera, no al revés. No importa el exterior, no importa todo lo que podamos hacer exterior. Volveré a leer porque es muy interesante. Aguarda en este clima de disconformidad un milagro que jamás se producirá, desde afuera hacia adentro, sin realizar el notable esfuerzo de transformación de conceptos, así como el cambio de actitud desde adentro hacia afuera. Profundiza en tu autoconocimiento y vuelve a descubrirte. Eres conforme te elaboraste en la sucesión del tiempo. Tus matrices se encuentran en el pasado espiritual que nunca más alcanzarás. No obstante, a través de nuevos comportamientos, alterarás el ritmo y los acontecimientos de la vida. Examínate y ten el coraje de enfrentarte tal como te encuentras, para elaborar paradigmas y propuestas reales que conseguirás alcanzar. La fuga de ti mismo no te conduce a ningún lugar, porque jamás se disociará de tu realidad. Inicia un programa de autovaloración
Recordemos que muchas veces lo hemos dicho, hay que poner un programa de autovaloración y analiza los hechos conforme merezcan o no consideración. Vayamos a analizar los hechos en realidad, no en nuestra necesidad. A nada ni a nadie culpes por lo que consideres fracasos. Las personas irresponsables que no se esfuerzan para alterar lo que puede ser modificado, transfiere, transfiere su responsabilidad hacia las circunstancias que considera malas, hacia las otras personas, o se culpa a sí mismo, pues prefiere la queja y la conmiseración en lugar del esfuerzo proficuo. El tiempo, el lugar, la sociedad, el gobierno, la envidia ajena, la competencia malsana, la mala suerte, a su debilidad son ingredientes para justificar la comodidad, el falso sufrimiento del que se dice objeto. Avanza en dirección a las estrellas. Imponte nuevos conceptos a la vida y trabaja para ponerlos en práctica de forma edificante. Quien tiene propiedad de sí mismo se niega a recibir ayuda de su prójimo. El insatisfecho, además de ingrato, es rebelde y perezoso. Prefiere las sombras del reclamo y del atraso antes que las claridades del progreso liberador. No te permitas utopías existenciales y parte hacia las conquistas de realizaciones legítimas. Bueno, perdón. Maestro Jesús, vamos a estudiar uno de los evangelios complicados y difíciles, pero con tu ayuda y con los de los espíritus buenos sabemos que vamos a ampliar la visión en que queremos tener cada uno de nosotros de los evangelios, tenerlos claro dentro de nuestra mente. Venimos, como bien sabes, de distintas religiones, distintos dogmas, de distintos lugares, y sabes bien que nos hemos hecho a a nuestro diario vivir. Nos hemos realizado bajo dogmas que nos han impuesto, enseñanzas que nos han obligado, y ahora nos encontramos en esta situación. Muchos o algunos posiblemente han perdido la fe porque se han dado cuenta de que la religión lo único que hace es atarlo a un fanatismo. Así, Maestro Jesús, junto con el Espiritismo, te pedimos que nos ayudes a comprender y analizar el Evangelio de hoy, que seguramente que será satisfactorio para todos. Gracias y vamos a iniciar. Bueno, tenemos que hablar sobre lo que debe entenderse por pobres de espíritu. La mayoría o muchas personas, cuando están hablando de esto, están pensando que Jesús nos habla de estos pobres de espíritu que no tienen valor, de levantarse, que no son capaces de responder, que no tienen estudios, que no. ¿Vale? Sabemos que un poquitín tiene tendencia este Evangelio a ir por aquí. Sin embargo, no es por aquí que vamos cuando Jesús nos habla sobre los pobres de espíritu. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para adquirir este reino celestial, que ahora hablaremos un poquitín más, no tenemos que ser pobres, deshonrados, eh, callados, sin recursos, sin casa, sin carrera, sin... No, Jesús no nos habla de este pobre de espíritus. ¿Bien? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si esto fuese así, que solamente los pobres de espíritu o en espíritu fuesen los que tuvieran que alcanzar el reino de los cielos, prácticamente el reino de los cielos quedaría sin nadie, porque todos queremos poseer
todos queremos tener una carrera, todos quisiéramos ser, bueno, pues que no seamos como estos, que todo el mundo se burla de nosotros. ¿Ven? Continuamos. Dice, la incredulidad se ha burlado de esta máxima. Bienaventurados los pobres de espíritu, así como de muchas otras que no comprende. Por pobres de espíritu, Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Aquí está la razón de todo. Jesús no pregunta, no dice a aquellos que son pobres de espíritu, que no son, que son incapaces de responder, que son siempre callados, vergonzosos, que no tienen carrera, que no tienen trabajo, que no tienen... No, más que nada sería para aquellos que son humildes de corazón. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Y no para los orgullosos porque se puede ser humilde y ser rico. Se puede ser humilde y tener una carrera. No simplemente los humildes son los pobres, los desheredados, los enfermos, aquellos que no tienen estudio. No. Se puede tener una carrera y sin embargo ser humilde, que es complicado y difícil, pero no imposible. Él dice que el reino de los cielos es para ellos. Bueno, aquí me gustaría ampliar un poquitín, que creo que ya lo he hecho en diferentes ocasiones, pero por si al caso hay alguna duda. Cuando Jesús nos habla del reino de los cielos, no, si tuviéramos la idea de que este reino de los cielos fuese como nos han enseñado ciertas religiones, que fuese un sitio cerrado donde no puede entrar nadie, solamente Simón Pedro o Pedro está con las llaves abriendo, a uno sí, a uno no, a uno le hace ir al infierno, al otro, bueno, entonces si esto fuese así, de la misma manera que sería algo absurdo, ¿no? Pensar que este reino de los cielos sería un lugar cerrado, sería absurdo el pensar así, porque si pensáramos en esto, también podríamos pensar que también existe el infierno. Entonces, si sabemos que Dios da la vida a todo, Dios da la vida a todo, podríamos pensar que este infierno sería físico o sería espiritual. Tanto si es de una manera que hay leña, ¿de dónde sacaríamos tanta leña? Pero bueno, tanto si es físico como si es espiritual o mental, ¿no? ¿Por quién está? eh, por quién está? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Quién conmueve, quién mueve todo este infierno? ¿Quién está dándole la leña o administrando para que la gente, los espíritus rebeldes, allí estén rediando y quemándose noche y día eternamente? También podríamos pensar, perdónenme que algunas veces me quede en blanco, pero bueno, supongo que sabéis de mi necesidad de, ojalá tuviera buena palabrería, pero no es así, no es así. Bueno, sí que tengo mucha ilusión en aprender. Por lo contrario, sabemos que todos somos hijos de Dios. ¿Qué padre sería aquel padre que porque hizo su hijo una cosa mal, ¿no? Lo enviase al infierno, cosa que de allí no hay salida y jamás podrá tener la redención o disfrutar de este reino de los cielos? Esto no cabe. Dentro de un Padre amoroso, esto no cabe. No puede ser. O sea que este reino de los cielos nos dice Jesús en diferentes evangelios que dice que hay muchas moradas en casa de mi Padre. Esto significa, la morada en casa de mi Padre son lugares para ir a vivir. Y uno de los lugares para ir a vivir también es nuestro querido planeta Tierra. Pero hay más lugares para ir a vivir. ¿Verdad que sabemos que hay extraterrestres que vienen a visitarnos?
¿Verdad que también nosotros vamos a visitar a otros planetas? Entonces, hay otros lugares para ir a vivir. Pensar que solamente los otros lugares son peores que el nuestro. Por favor, no pensemos así. Pensemos que hay una cantidad de guerras diarias, una cantidad de guerras, tiempo atrás lo busqué y ahora no recuerdo, una cantidad tremenda de guerras todavía en nuestro planeta. Y pensemos que nosotros estamos muy evolucionados porque tenemos internet, porque tenemos móvil en el bolsillo, porque tenemos PCs, porque tenemos... No, aún falta mucho, mucho para evolucionar. Entonces, sepamos que la casa de Dios es el universo y como tal hay muchas moradas para ir a vivir. Y aún no basta con las diferentes moradas que podemos ir a vivir, los diferentes planetas, también las ciudades espirituales. Sepamos, nos vamos a detener un poquitín aquí para aclarar todo este tema. Sepamos que cuando desencarnamos no vamos ni al cielo, ni vamos al infierno, y tampoco nos quedamos pululando, que podemos hacerlo, pululando por el universo, sino que deberíamos de ir en esta ciudad espiritual que todos ya venimos, antes de reencarnar, ya veníamos de aquella ciudad espiritual, ¿vale? Aparte, y hay ciudades espirituales más evolucionadas, menos evolucionadas. Si recordáis, aquellos que lo hayan visto, la película Nuestro Hogar o No Solar en portugués, André Luiz, que es el protagonista de la película, que es espírita, esto está en el libro, ¿ven? Como muchos sabemos, se encontró en la ciudad espiritual que vino a verla su madre, donde residía en otra ciudad espiritual más evolucionada. O sea, que a más de haber otros sistemas planetarios, otros planetas más evolucionados que el nuestro o menos, también hay diferentes ciudades donde podemos ir a vivir. O sea que cuando Jesús nos dice el reino de los cielos es para ellos, que no vamos a cambiar de ciudad espiritual, de planeta, si antes no hemos sido humildes, si antes no nos hemos superado. ¿Vale? Recordemos que esto es importantísimo para entender muy claro, la muerte no existe, tengámoslo claro. La muerte en sí no existe. Y esto hay cantidad, porque puedes pensar, bueno, es que esto es cosa idea del espiritismo. No, no es idea del espiritismo. Hay muchos. Si encontráis o buscáis por internet y buscáis la palabra desdoblamiento o viaje astral, veréis que hay muchos que no están enfermos de la cabeza, que han salido del cuerpo y han hecho un viaje con espíritu astral, en el mundo espiritual. ¿Vale? O sea, si no somos un cuerpo, que somos espíritu y podemos, o el mundo espiritual nos puede dar la opción de poder salir del cuerpo, significa que nuestra vida no es la física, es la espiritual. Venimos de allí antes de reencarnar y nos volveremos allí cuando cerremos los ojos. Entonces, tengamos esta completa seguridad. Y ahora estamos aquí, no simplemente para el disfrute de la vida, para vivir bien, ¿no? Tener buenos coches, tener buena casa, que esto no significa que sea contrario. No, no significa esto. Y tener buenas comidas, buenos bailes, buen descanso. No, esto es opcional. No hay que ir en contra de todo esto. No hay que... Pensemos que para ir en estos reinos de los cielos no hace falta fustigarse, no hace falta, no. Decir, bueno, como yo quiero ir al reino de los cielos, seré pobre, seré humilde, y viviré de la caridad. No, esto no es. Esto no es, ¿vale? O sea que pensemos que la vida continúa. Esto tengámoslo claro.
que cuando cerremos los ojos en el mundo físico, posiblemente estaremos unas horas, posiblemente estaremos unos días, pero sí que despertaremos en el mundo espiritual. O bien en el umbral, si hemos hecho mal, que no es el infierno, porque de allí podemos apartarnos, y os animaría a que pudierais ver la película Nuestro Hogar, ¿vale? De Chico Xavier. Recordad, Nuestro Hogar, apuntároslo si alguien no lo sabe. Lo encontraréis en YouTube, la palabra Nuestro Hogar de Chico Xavier. Y veréis cómo este señor desencarnó, estuvo viviendo de, bueno, una vida placentera, poco trabajo, el trabajo que hizo era clasificado, alcohol, tabaco, mujeres, y se encontró después lo que se encontró. O sea que queremos, nos encantaría, ya que estamos de paso, llegar a nuestra ciudad espiritual en condiciones. Bueno, pues comportámonos ahora como tal. Y así podemos llegar en este reino de los cielos, que no hace falta que tengamos que ir a un mundo superior, que seguramente no nos encontraríamos bien en un mundo superior. Y podemos poner un ejemplo muy fácil. Imaginemos donde ahora estamos conviviendo, ¿no? Con nuestras familias, bueno, pues de una categoría normal, ojalá algunos de vosotros estuviesen en un rango alto, a lo mejor en un rango bajo, no importa. Imaginemos que estamos en un equilibrio normal, ¿no? Donde estamos trabajando, tenemos la vida, una vivienda y poquita cosa más. Y nos dicen para ir a vivir en un palacio donde haya el lujo, donde hay, bueno, posiblemente un día nos encantaría, una semana nos encantaría, pero después nos encantaría volver de nuevo a nuestra vida cotidiana, porque allí hay más humildad y más, estamos en el lugar que nos corresponde. ¿Vale? Entonces, si a nosotros nos pusieran en un mundo espiritual más evolucionado, donde allí existe la paz, no existe el odio, no existe la guerra, existe la comprensión, la tolerancia, la convivencia y muchas cosas más. Nosotros que aún estamos dentro de la crítica, nosotros que aún no aceptamos a los demás porque, yo qué sé, tiene un anillo raro en la oreja o en la nariz, por cosas simplerías, ¿no? Y no aceptamos a las otras personas porque tiene una expresión, porque tiene un color, porque tiene cualquier... Entonces, ¿qué haríamos nosotros en estos mundos espirituales donde no nos encontraríamos bien? ¿Vale? O sea que, pero por esto es importante el reciclarnos para darnos cuenta, ostras, estoy criticando mucho y esto no es conveniente para mí. Y tenemos que cultivarnos y cambiarnos poco a poco. Habéis visto cómo Joan de Ángeles nos habla mucho de esto. Seguimos. Los hombres sabios y experimentados, según el mundo, por lo general tienen tan alta opinión de sí mismos y de su superioridad que consideran que las cosas divinas son indignas de su atención. Mucha gente rica, con carreras, ¿no? Con posición alta, se piensa que esto, pueden ir a iglesias, pero se piensan que esto de la religión o de la creencia en Dios es algo que, bueno, para la gente sencilla, ¿no? Algo para la gente que no tiene cultura, para la gente que no tiene estudios, ¿no? Porque ¿dónde está Dios? Si estuviera Dios, no permitirían las guerras. Si estuviera Dios, no permitirían que vengan huracanes y destrocen el planeta Tierra. Entonces, ellos se creen que con su sabiduría ya es superior a Dios. Por esto es tan importante la humildad, que nosotros amigos y compañeros, hemos de cultivar. Recordemos, hemos de cultivar. Continúa. Como concentran la mirada en su propia persona, no pueden elevarla hasta Dios. Esa tendencia a creerse por encima de todo
con frecuencia solo los conduce a negar aquello que, por no estar a su alcance, podrían rebajarlos. Claro, cómo va a ser Dios tan sabio como yo? Que yo soy mucho más sabio que Dios porque yo sé coger un río y desviarlo de otro lugar. Yo sé hacer un bloque de pisos de 50 pisos, ¿no? Sin embargo, Dios no sabe. Dios ha hecho el universo, todo perfecto, fantástico, todo. A veces digo, ¿no? Porque me encanta el campo y a veces voy al campo y en primavera me encanta ver aquellos prados, ¿no? De flores, de plantas y pensar que no hay una sola flor que sea igual a otra. Habrán millones y millones y millones y no habrá una igual a otra. Y vamos a buscar, por ejemplo, en los árboles. Hay una cantidad de árboles, sea cual sea de ellos. No encontraremos un árbol igual a otro. Y aún más complicado, no encontraremos una hoja de un árbol iguala exactamente a otra. Porque Dios crea, no copia. Nosotros sí que copiamos. Cogemos, por ejemplo, estas gafas y hacemos una y dos y tres, las que hagan falta mientras hayan los moldes. Cogemos cualquier móvil, cualquier otra cosa y hacemos una y dos, pero Dios no. Dios crea, no copia. ¿Vale? Por esto hay gente en carrera que piensa que esto de la religión o esto también del espiritismo son cosas para gente débil, que no tienen carrera, que tienen debilidades, que necesitan de un punto de apoyo para avanzar, para que se sientan seguros. No, este punto de apoyo no es inseguro, es seguro, ¿no? Imaginemos el universo, todo dentro de leyes, de perfecciones, ¿no? ¿Cómo puede haberse creado simplemente por la casualidad? Si estamos mirando simplemente nuestro cuerpo, hemos estudiado hace poquito tiempo la gestación de la mujer. Es un milagro, como el embrión entra dentro el espermatozoide, perdón, entra dentro del óvulo, lo fecunda y da vida propia, y cómo se desarrolla, y son todos milagros. Milagro, la palabra milagro no es el decir, no es, sino que vemos la grandeza de Dios en todas las cosas, desde la más pequeñita hasta la más enorme. ¿Cómo puede la casualidad crear todas estas perfecciones? Es imposible. Tiene que haber una mano que controla todo. Por esto nos enseña Jesús. Y cuando oréis, orad así, Padre nuestro. Bien, esta palabra la tengo dentro de mi mente porque siempre que hago oración, siempre digo, Padre mío, ayúdanos. ¿Vale? Seguimos que casi ya estamos. Incluso niegan a la propia divinidad, o bien si consienten en admitir su existencia, refutan uno de sus más bellos atributos, su acción providencial sobre las cosas de este mundo, pues están persuadidos de que sólo ellos bastan para gobernarlo convenientemente. Toman su inteligencia para medir la inteligencia universal y se consideran aptos para comprenderlo todo, razón por la cual no creen en la posibilidad de lo que no comprenden. Cuando han pronunciado una sentencia, no admiten la apelación. Claro, ellos ya se piensan que pueden dominar el mundo. Hay un botón donde podríamos destruir el mundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurriría si apretásemos este botón y nuestro pequeñito, ínfimo planeta Tierra desapareciera del universo? No pasaría nada, porque hemos dicho que hay muchas moradas en casa de mi Padre. Nosotros como espíritus no desapareceríamos, iríamos a reencarnar en otro lugar. Bien,
Chicos, lo dejamos aquí, pero recordemos un poquitín lo que hemos estado hablando. Pensemos que solamente por la humildad llegaremos a este reino celestial, es este estado emocional que Jesús nos promete. Este estado emocional que puede ser reencarnado aquí en la tierra, puede ser en nuestra ciudad espiritual o puede ser en otro planeta que tengamos que reencarnar. Bien, por esto es tan importante el esfuerzo personal siempre, todos los días, no simplemente cuando hacemos el estudio, todos los días. ¿Ok? Venga, chicos, lo dejamos aquí. Para la semana que viene, dejad que los niños vengan a mí. Muy importante y muy adecuado. Venga, pues como siempre, os propondría que podáis hacer la oración vosotros y así lo dejamos aquí, cuando queráis. Bueno, chicos, venga, lo dejamos aquí y hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Buenos días.